Bien, seguimos y vamos a hablar ahora sobre una opción interesante que se denomina Pan Zoom y que nos va a permitir básicamente guardar orientaciones y modos de vista sobre nuestro modelo para poder aplicarlos cuando nos interese, por decirlo así. Bien, la opción está disponible a través de la pestaña Vista dentro del grupo Orientación y bajo el comando Reducir. Si lo pulsamos, nos aparece una ventana de configuración, una ventana emergente, en la que tenemos las opciones, diferentes opciones de configuración. Bien, como ya hemos dicho, este comando nos sirve para definir una orientación de nuestro objeto y un modo de vista, un tipo de vista sobre el mismo. Bien, en primer lugar deberemos ponerle un nombre, vamos a ponerle prueba. Y vemos que aquí tenemos la opción de guardar la configuración que vamos a definir a continuación. Bien, para definir esa orientación podemos empezar a través de la orientación que tenemos actualmente sobre el modelo, una orientación estándar, o podemos elegir un tipo de orientación de los que tenemos aquí. Por ejemplo, hacemos doble clic sobre uno, sobre el bottom, por ejemplo, y vemos cómo automáticamente la vista se nos pone en bottom. A partir de aquí podremos editar nuestra vista. Podemos cambiarle el nombre aquí, de nuevo, prueba. Y podremos comenzar a editar. Mediante este botón de aquí, que es el botón borrar, podemos seleccionar una de las vistas que tenemos guardadas, una de las orientaciones, y borrarlo. Eliminarlo de la lista, por decirlo así. Bien, vamos a dejar esto, vamos a poner orientación estándar. Sí, orientación estándar. Vamos a poner el nombre. Y vamos a comenzar a ver qué opciones tenemos disponibles aquí. Bien, como vemos tenemos dos pestañas. En primer lugar tenemos la pestaña orientación, donde como su propio nombre indica vamos a ir cambiando las opciones de orientación, de tal manera que dejemos el objeto en una posición determinada. Y dentro de perspectiva vamos a poder cambiar la forma en que vemos esa orientación. Ahora lo veremos. Bien, vamos primero con la parte de orientación. Dentro de orientación, antes de modificar, digamos, estos parámetros que tenemos aquí, tenemos que seleccionar un tipo de orientación. En función del tipo de orientación que seleccionemos, las opciones de configuración de la mencionada orientación serán diferentes. Los tipos disponibles son orientación dinámica, orientación por referencias y preferencias. Bien, vamos a ir uno por uno. Dentro de orientación dinámica vamos a poder definir la orientación por medio de pan, zoom y el giro. De tal manera que nuestro objeto quedará perfectamente orientado en función de todos estos parámetros. Como vemos aquí, dentro de cada uno de esos parámetros, pues tenemos unos sliders que nos permiten ajustar los diferentes parámetros. Bien, comencemos por la parte de panoramizar. Panoramizar, si recordamos, es mover el objeto libremente alrededor de nuestra área de dibujo. En este sentido tenemos dos sliders que son horizontal y vertical. Si movemos este, vemos cómo se mueve horizontalmente el objeto. Y si movemos el de vertical, pues se moverá verticalmente. Bien. También podemos establecer números manuales en el caso de que nos interese. Vamos a pulsar Enter. Aquí lo tenemos. Bien. Lo siguiente es ajustar el zoom. Para ajustar el zoom, pues movemos el slider correspondiente y vemos cómo se va fijando el zoom sobre nuestro objeto. Bien, bajo la parte de zoom, pues tenemos el botón ajustar que nos permite, al pulsarlo, ajustar el objeto de manera centrada a las dimensiones de la pantalla, al igual que hacíamos con el comando correspondiente. Y con el botón centro podemos elegir un nuevo centro del área de dibujo. Por ejemplo, clicamos aquí y vemos cómo
cambia la orientación porque hemos seteado el centro en otro lugar. Para volver, pues le damos a ajustar. Bien, lo siguiente es la parte de giro, y es que podemos seleccionar la orientación por medio de giro con respecto a los tres ejes de coordenadas. Puede ser a través de un eje central o a través del eje de la pantalla, es decir, teniendo en cuenta vertical, horizontal y el eje, digamos, Z, que sería el perpendicular a la pantalla. También podría ser a través de los ejes centrales que tenemos aquí, que son X y Z. Vemos cómo cambian ese nombre. Bien, simplemente para definir la orientación, pues haríamos así, iríamos modificando los sliders hasta que nos interese esa orientación. Vamos a ponerlo aquí. Bien, esto que pone aquí actualización dinámica, lo que nos va a permitir es ver en tiempo real lo que estamos haciendo sobre estos sliders, digamos, sobre el área de dibujo. Entonces, conviene tenerlo activado. Si lo desactivamos, vemos que no se muestra ese cambio. Bien, con respecto al eje de la pantalla, lo mismo. Simplemente tener en cuenta que los ejes con respecto a los que estamos girando son los propios de la pantalla. Vamos a dejarlo así. Bien, esto con respecto a la orientación dinámica. Si seleccionamos orientación por referencia, vemos que los cambios que tenemos aquí, digamos, los parámetros, mejor dicho, son diferentes. Bien, en este caso tendremos que seleccionar una referencia de nuestro objeto y una referencia, digamos, propia del entorno para poder definir la orientación de nuestro objeto. Bien, en primer lugar tenemos que activar este botón de aquí que nos permite seleccionar sobre el entorno una parte de nuestro modelo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta superficie de aquí. Bien, al lado de referencia 1, que es la que acabamos de definir, tenemos un menú desplegable que nos permite seleccionar hacia dónde queremos orientar esta parte que hemos seleccionado. Por ejemplo, si le decimos de abajo arriba, orientar referencias a la parte inferior, orientar referencias a la izquierda, en general, tenemos diferentes opciones. Vamos a seleccionar eje horizontal. Y tenemos que, perdón, se nos ha deseleccionado porque hemos cambiado el tipo de la orientación de la referencia. Entonces vamos a seleccionar esta parte de aquí. A ver, perdón, seleccionamos y seleccionamos esta parte de aquí. Bien, ya lo tenemos. La segunda referencia, lo mismo, tenemos que seleccionar un tipo de orientación de referencia. En este caso vamos a seleccionar la parte derecha de la referencia y vamos a seleccionar, por ejemplo, un plano de referencia. Seleccionamos este. Vemos cómo automáticamente se nos orienta nuestro objeto, tal y como lo hemos dicho. Recordemos que en función de lo que seleccionemos en el menú desplegable, se orientará de una forma o de otra. Bien, si pulsamos sobre el botón por defecto, bueno, se nos pone la orientación por defecto sobre el objeto. Bien, eso con respecto al tipo de orientación por referencia. Si nos vamos ahora a la última opción, preferencias, pues tenemos, como hemos visto, otros parámetros totalmente diferentes. Bien, en este caso, lo que podemos hacer aquí es seleccionar cuál queremos que sea el centro de giro de nuestro objeto. Por defecto, el centro de giro es el centro del modelo, pero podemos seleccionar, por ejemplo, el centro de la pantalla. En este caso, girará de forma diferente. Un punto determinado, lo podemos seleccionar aquí. Por ejemplo, queremos que este punto sea el centro de giro. Entonces vemos cómo gira alrededor de ese punto. Cada vez que hacemos girar, lo tenemos ahí. Bien, podemos seleccionar también una arista. Esta, por ejemplo, y girará con respecto a ella. O un sistema de coordenadas.
En este caso no, a ver, vamos a seleccionar, podríamos seleccionar este de aquí. Perdón, vamos a abrir PanSum otra vez, que se nos ha cerrado. Preferencias, sistema de coordenadas y seleccionaríamos este sistema de coordenadas de aquí. Y lo dejaría como referencia de giro. Bien, otra cosa que podemos hacer en preferencias es decir qué tipo de orientación queremos por defecto, trimétrica, isométrica o definida por el usuario. En ese caso deberemos establecer los coeficientes de estos dos ejes. Bien, vamos a seleccionar esta, por ejemplo. Vamos a definir una orientación antes de seguir. Vamos a más o menos así, para poder guardar esta vista. Ahí. Vamos a dejarlo así, más o menos. Bien, vamos a pasar a la pestaña Perspectiva. Y dentro de la pestaña Perspectiva, pues ya no vamos a tocar opciones propias de la orientación del objeto, sino más bien el modo en que vamos a visualizar esa orientación. Digamos, imaginemos que estamos apuntando con una cámara al objeto y lo que vamos a hacer es cambiar diferentes parámetros de esa cámara, por decirlo así. Bien, en primer lugar seleccionamos un tipo de vista que puede ser perspectiva u ortogonal. Ahí las tenemos, vemos cómo cambia la visualización. En segundo lugar vamos a modificar la distancia focal del objetivo de nuestra cámara por hacer un símil. Pues vemos cómo va cambiando la perspectiva en función de la distancia focal que tenemos. Bien, si mantenemos esto activado, vemos como al cambiar la distancia focal, el objeto sigue estando en el lugar en el que está, pero cambia la perspectiva. Si desactivamos esta opción, pues además de eso, pues cambia la posición. Cambia, digamos, es como una especie de zoom si lo desactivamos. Bien. Asimismo, tenemos otras opciones que podemos modificar, como la distancia desde el ojo. Vemos que también modifica un poco la forma en la que se ve la orientación. Y un zoom directo sobre la imagen. Vemos cómo cambia. Bien, para redefinirlo todo, pues pulsamos y vuelve a como estaba por defecto. Vamos a modificar ligeramente esto para dejar una orientación más o menos que nos interese. Bien, y vamos a dejar la perspectiva más o menos así. Y vamos a darle un nombre y vamos a guardarlo. Prueba. Entonces pulsaremos sobre guardar, nos guardará y pulsaremos aceptar. Bien, pues esto ha sido todo, más o menos, sobre el comando PanSum. Es una opción interesante, sobre todo si nos interesa guardar ciertos tipos de orientaciones personalizadas. Vamos a continuar con más comandos relacionados con este, así que nada más, un saludo.